Pensar Podcast. El mono que piensa, ahora también habla. Un programa de Pensar Liberado. Hola a todos, les habla Cristian Giembrone para Pensar Liberado. Hoy quiero hablarles sobre algunos pensamientos que me provocaron ciertas lecturas de Foucault, que fui cruzando con otras ideas acerca de lo que me parece que la gente cree comúnmente sobre el progreso. La idea que hoy quiero desarrollar me lleva a sostener que en el debate entre liberales y socialistas existe cierta ingenuidad sobre el devenir histórico y el triunfo, que a veces se lo toma como un triunfo altruista, ¿sí?, del pensamiento capitalista liberal, que se ha asociado muy bien al desarrollo tecnocientífico. O sea, es decir, hubo un maridaje, hubo un debate entre liberales y socialistas y claramente hubo un vencedor, ¿no? Y desde esa victoria, desde ese lugar de los vencedores, se ha generado cierta opinión de sentido común entre la gente de a pie, digamos, común y corriente, acerca del progreso. Y es una mirada bien intencionada, ¿no?, que me parece que nos va llevando a cierta ingenuidad. La ingenuidad de la que hablo me parece que consiste en pretender o pensar o creer en la bondad desinteresada de los protagonistas, arquitectos, ideólogos del mundo en el que vivimos hoy. Un mundo liberal, un mundo capitalista, un mundo que ha pasado por la industrialización, por la globalización y ahora en la era digital, ¿no es cierto? Es un mundo que claramente, por lo menos el mundo occidental en el que vivimos nosotros, es un mundo que está regido por la matriz liberal, con un estandarte en concreto, que es el estandarte del progreso tecnocientífico, que es indiscutible, que ha alargado y ha multiplicado la vida de la población mundial, que ha hecho muchas mejoras, ha hecho muchos avances, que también tiene una bandera, que es la bandera del progreso del mercado, ¿sí?, con una ley, que es la ley que se argumenta siempre, o que se esgrime siempre, la ley de la oferta y la demanda, que a mi entender, es una ley que teóricamente pareciera funcionar, pero que me parece que no se ha encontrado un correlato empírico, no se ha podido comprobar en los hechos que esa ley de oferta y la demanda funcionen, por lo menos de la manera en la cual los hoy llamados libertarios defienden y dicen que funciona, ¿no? Y que además está o funciona bajo un eslogan que se va haciendo cada vez más conocido, que es el de mejores productos a menor precio, ¿no? Entonces dicen, si vos le ofreces a cualquier persona un producto mejor a un menor precio, obviamente eso va a incidir en la ley de oferta y la demanda, va a haber más demanda, la gente va a querer comprar más, vas a tener que ofrecer más, tu empresa va a crecer, bueno, todo lo que eso implica, ¿no es cierto? Pero eso no se da tanto así, de esa manera pura como la cual, digamos, como la van planteando los liberales, ¿no?, o los libertarios que defienden este tipo de ley o este tipo de entramado cultural, ¿no?, que se forma a partir de ese pensamiento o de esta ideología, si se quiere llamar de esa manera. Vamos un poco más al punto en cuestión, ¿sí? Vamos a profundizar un poquito más en esta cuestión. Lo que en un determinado momento se puso en juego, para dejarlo en claro, no fue otra cosa que la disputa entre dos grandes modelos de control y dominio productivo social. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando liberales y socialistas discuten, ¿sí?, o han discutido, no lo hacen diciendo, ¿cómo podemos hacerle mejor la vida a las personas? Lo que está detrás, lo que subyace es cómo podemos ejercer mejor el control y el poder sobre la masa social. Es esa la cuestión. Ahí está, Maquiavelo con su escrito El Príncipe,
detrás, como si hubiese sido una lectura de manual y una aplicación de manual, tanto por liberales como socialistas. O sea, la cuestión es ejercer mejor el control y el poder sobre la masa social. Por un lado, los socialistas vieron esa posibilidad de combatir por el control y por el poder de la masa social, vieron una posibilidad en el intento de despertar la pasión nacionalista y el fanatismo ideológico doctrinario como motor de las masas, que claramente fracasó. Por el otro lado, los libertarios o los liberales, que podríamos llamar como los ganadores, vieron que era más inteligente, y efectivamente tuvieron razón, estimular y despertar, alimentar los deseos más básicos, ¿sí? Teniendo como eje principal el eje del confort. Por eso hoy podemos decir que hasta el proletario, ¿no? El proletario del socialismo, los obreros en general, hoy en día están más interesados en cambiar el auto que en hacer la revolución. Avancemos un poquito más, profundizamos un poquito más. Con Foucault, si uno se acerca a leer, ¿sí? Por ejemplo, Vigilar y Castigar, puede leer El nacimiento de la biopolítica, puede leer el tomo primero de la historia de la sexualidad, que es La voluntad de saber. Si uno se va adentrando en esa lectura, se puede llegar a comprender bastante claramente, ¿sí?, que el proyecto de los nuevos estados nacionales no fue otra cosa que la sofisticación de los métodos de dominio social. Ni más ni menos que eso, ¿sí? No hay una buena intención, no hay una actitud bien intencionada de mejorar la vida de la gente. Es básicamente perfeccionar los métodos de dominio social, volviéndolos más sofisticados, ¿sí?, para que inclusive sean menos evidentes, menos visibles. Para eso Foucault describe que durante la hegemonía del poder monárquico, o sea, antes del surgimiento de los estados nacionales, antes de la Revolución Industrial y antes de la Revolución Francesa, la monarquía ejercía un tipo de poder que él lo describe como el poder de la potestad de hacer morir y dejar vivir, ¿sí? Es decir, no hubo, por lo menos, no de manera sistemática, ningún intento de las monarquías de administrar la vida de los pueblos. Simplemente los dejaban vivir y cuando lo desearan requerían, bajo la pena de muerte, el pago de impuestos, la incorporación al ejército o el abastecimiento de alimentos o bienes a la nobleza o a la familia real. Eso por un lado, el poder monárquico. Por otro lado, luego de la Revolución Industrial de los capitales burgueses y la muy cercana Revolución Francesa, comienzan a idearse nuevas formas de organización social y de administración de poder, que ese poder había quedado vacante. O sea, había que establecer o constituir de una nueva manera el ejercicio del poder. Acá aparece mucho la ayuda de los nuevos saberes producidos por la tecnociencia y las ciencias humanas, ¿sí? Los estados-nación comienzan bajo ese nuevo conjunto de poderes de la explosión tecnocientífica al que da lugar la revolución industrial, pero también del surgimiento de las nuevas ciencias humanas. Ahí aparece la psicología, aparece la sociología, aparece la psicología profunda freudiana, pero antes también la psicología conductista, la antropología, la biología, la medicina en general, ¿sí?, las ciencias físicas, las ciencias naturales. Todo ese nuevo conjunto de saber que surge en la modernidad luego de la explosión de la revolución industrial ayuda a los estados-nación a idear un entramado, ¿sí?, y un entreverado, ¿sí?, sistema biopolítico, ¿sí?, y nace así lo que Foucault llama como el biopoder, ¿sí?, que lleva adelante la biopolítica. Bio obviamente viene de vida, bueno, el poder se entiende, ¿no? Es el poder ejercido sobre la vida. Ya no es como en la monarquía la potestad de hacer morir o en todo caso dejar vivir y dejar vivir, sino que es hacer vivir y en todo caso dejar morir. Fíjense cómo cambia, digamos, ¿no? ¿Cuál era el objetivo? Por un lado, el objetivo era
de los estados nacionales, ¿sí? Luego de generar la vacante en el poder, destituyendo la monarquía, por lo menos comenzando en Francia, ¿sí? El primer objetivo era incrementar y estimular las fuerzas corporales en términos económicos de utilidad productiva. Esa era la principal función, en términos positivos, si se quiere. Por otro lado, el otro objetivo era disminuir, antes era incrementar y estimular las fuerzas corporales en términos económicos de utilidad, y por otro lado fue la de disminuir y someter esas fuerzas en términos políticos de obediencia. Por eso se dice que las sociedades industriales son profundamente disciplinarias, no para tener un orden que nos ayude a todos, humanísticamente, altruistamente, sino básicamente para generar en la masa poblacional un incremento de las fuerzas de utilidad económicas productivas. Nada más que esa fue la intención. Si hay otros beneficios de los cuales podríamos reconocer en nuestra vida actual, contemporánea, es algo colateral. No fue la intención, ni es, ni va a ser la intención primera. La intención primera es maximizar la fuerza productiva, ninguna otra, ¿sí? Para eso los estados nacionales establecen una titánica, compleja y burocrática red de instituciones de encierro que está arquetípicamente poblada de escuelas, fábricas, hospitales, prisiones, cuarteles, asilos. Son todas instituciones de encierro, dentro de las cuales se refuerza la disciplina bajo la vigilancia minuciosa y cronometrada de las reglas y las normas que tienen como objetivo aumentar esa disciplina y la productividad. Eso lo podemos ver un ejemplo claro, por ejemplo, en las fábricas, en la clasiquísima película de Tiempos Modernos de Chaplin, donde hace una descripción muy, muy gráfica y muy, muy satírica de lo que era satírica y no tan satírica, si uno lo mira y estudia bien en concreto esa época, la época del surgimiento de las sociedades industriales, la desidia que había, el dominio, la opresión que había sobre los obreros, ¿no? Luego aparece otro aspecto, el aspecto de las políticas de sanidad, de la salud pública, ¿sí? Que también tenían una intención, que no fue la intención de que la sociedad sea más sana para que sea más feliz. No, nada que ver con eso, ¿sí? La idea principal o el problema principal es que los obreros no podían seguir enfermándose tan seguido como se enfermaban después de larguísimas horas de trabajo, no podían estar tan débiles y rendir tan poco, porque eso disminuye y desorganiza la producción. Y eso es algo inaceptable para los dueños del capital monetario e industrial. Ese es el valor supremo, eso es lo único que importa, ¿sí? Y que ha importado. Todo lo demás es lateral, es colateral, todo otro beneficio. No hay una intención planificada de beneficiarnos en los aspectos que comúnmente y bien intencionadamente queremos ver que nos ha beneficiado la sociedad liberal capitalista. Obviamente que prefiero tener estos beneficios a pesar de las verdaderas intenciones de los liberales y capitalistas antes que estar dentro de un régimen totalmente tiránico y totalitario como fueron la implementación práctica de las teorías marxistas en China, en Cuba, en Rusia, ¿sí? En Alemania mismo, digamos, ¿no? En Italia, en la época de Mussolini, etcétera. Obviamente que prefiero lo que está hoy, digamos, en realidad en términos de que es lo menos malo en algún punto, ¿sí? Esto hay que tenerlo en claro, hay que tenerlo presente, ¿sí? Una cosa no quiere decir la otra, pero la crítica la podemos hacer igual, porque de eso depende también nuestra libertad y nuestro ejercicio de la libertad, el conocer cuáles fueron las verdaderas intenciones y cuál fue el verdadero devenir histórico, ¿sí? Que se fue dando. Si no, la historia termina siendo caricaturizada
y edulcorada, lleno de mensajes lindos, positivos, de realizaciones personales que no se buscan, digamos, ¿no? Y que parecieran estar, pero en realidad no se logra, no se logran concretar. Volviendo, para no irme tanto por las ramas, ¿sí? Respecto de lo de la salud pública, para cerrar la idea de esto, ¿sí? Nos tiene que quedar claro que la cuestión no fue hacer la vida de la gente más saludable, sino que fue aumentar y optimizar la productividad, ¿sí? Y es claro que en el discurso siguen diciendo queremos que vivan mejor, que disfruten de buena salud, sean felices, etcétera, pero sabemos que eso no es más que una retórica discursiva, nada más. Todo lo que vengo diciendo no se da, obviamente, de modo armonioso, ¿sí? La Constitución de los Estados, con todo el entramado de instituciones de encierro, ¿sí? Y de políticas de salud pública, no se da de modo armonioso. Se necesitó mucha violencia física de la policía estatal para implementar y naturalizar luego con la disciplina industrial todo este tipo de vida que apuntan a gestionar y administrar la vida, el hacer vivir de una determinada manera, ¿sí? Pero bueno, se tuvo que hacer correr mucha sangre para que eso se lograra, siempre con intereses político-económicos como eje principal que entraman todas las decisiones, ¿sí? Todo lo demás es cáscara, es colorido que se nos pone para que creamos que la gente esta que está en la toma de decisión, tanto políticos como grandes empresarios, son personas buenas y que benefician a la humanidad, ¿sí? Luego aparece otro problema dentro todavía de las sociedades industriales, es que se produce más de lo que se consume. Como se optimizó tanto la productividad, digamos, el mercado no estaba ahí puede ser que aparezca un funcionamiento de la ley de oferta y la demanda. Había más oferta que demanda. Entonces, ¿qué aparece? Aparece una solución. Dicho de modo sencillo, la solución es pasar, ¿sí? La solución de las sociedades postindustriales, ¿sí? Es gestionar o inducir un pasaje del productor disciplinado de la sociedad industrial al consumidor controlado de las nuevas sociedades digitales. Y acá aparece toda la metadata de las huellas que vamos dejando en todos los medios digitales y en todas las redes que podamos ir navegando a través de internet, en todas las plataformas y dispositivos, ¿sí? Dejamos huellas por todos lados, dejamos información por todos lados, y toda esa información se concentra en metadatos, ¿sí? Que luego se vende y se pone al servicio de una mercadotecnia y de una industria publicitaria descomunal, ¿sí? Nos inducen y hasta nos saturan al consumo. Mucho de toda esa saturación va quedando en el plano inconsciente. Eso está sumamente estudiado por alguna de estas ciencias de las cuales se sirvieron los estados nacionales que gestionan la vida desde el biopoder, el hacer vivir de una determinada manera. Estas ciencias descubren que todo eso queda sembrado como una especie de semillas en el plano inconsciente que al fin y al cabo terminan conminándonos, incentivándonos casi prepotentemente a consumir de una u otra manera, o también a consumir un producto u otro, ¿sí? Siempre terminamos cayendo en esa red, ¿sí? Es decir, somos libres de elegir el supermercado al que queremos ir, pero no somos libres de no ir al supermercado o al shopping o a lo que quieran, a ir a comprar, ¿sí? Y una última idea. Recuerden que había dicho que el biopoder es el poder gestionar la vida, ¿sí? Para poder hacer vivir o dejar morir. Si nosotros ejercemos de determinada manera nuestra libertad, o a veces ni siquiera la libertad nos puede llevar a ese lugar,
de no entrar en la dinámica que está propuesta para hacer vivir, que es el estilo de vida que tenemos, que hay que deconstruir, lo que podemos ir ahondando después en otros audios que nos permitan clarificar y tener más clara la idea de cómo se entrama nuestra manera de vivir y cómo ya está pensada por otros la manera que tenemos de vivir. Ya esa manera de vivir es previa a nuestro nacimiento. Nosotros elegimos dentro de un catálogo limitadísimo de opciones de vida, aunque parezcan muchas opciones de vida que podamos llegar a tener, es un catálogo que es bastante limitado o en todo caso anula o pretende anular o induce a anular otras opciones de vida. Cuando esas opciones de vida, o cuando llega una persona, o cuando hay muchas personas que no pueden o no logran meterse en este estilo de vida, en este modo de hacer vivir que tienen las políticas o la biopolítica, que entra tanto el poder político democrático actual como las grandes empresas, porque siempre están asociados, ¿no? Cuando no se logra entrar en esa dinámica, aparece la otra opción, ya que hay ciertas personas a las que no se las puede hacer vivir de esta manera que está propuesta. La otra opción es dejarlos morir. Eso, dejarlos morir, es estar fuera del sistema, básicamente, ¿sí? O sea, no se toma una opción por el hacer morir, simplemente se lo deja morir. Bueno, no te adaptás, no estás en esta vida que queremos gestionar y hacer vivir y alimentar y acrecentar. Listo, la otra opción es dejarte morir. Y ahí entran todos, los excluidos, los enfermos, los parias, los inhibidos económicamente, los echados, los que ya nacieron en las villas miserias. Digamos, está contemplado la existencia de la exclusión. Es parte del sistema, es parte de esa segunda etapa cuando no se quiere entrar en esa, o no se puede entrar, o no logramos entrar en este estilo de vida que nos proponen, digamos, ¿no? Que nos proponen como gestión que realizan ellos. Bueno, espero que estos pensamientos y este audio les haya dejado mucho en qué reflexionar. Nos encontramos la próxima o en los próximos audios. Espero que les haya gustado. Hasta luego.